gracias porque tenemos un lugar en ti, Señor. Señor, a ti sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres el Rey de gloria, Señor, y nos llenamos de ti hoy. Ayúdanos a vestirnos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por tu redención, precioso Cristo. Agradecemos por tu redención, Jesús. Yo tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar y una identidad en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Postrero Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria
primogénito de entre los muertos. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito entre los muertos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. 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 Amén, Jesús. Amén, precioso Cristo. Amén, Jesús. Te ofrecemos a ti, Señor, como nuestro sacrificio perfecto a nuestro Padre. Padre, mira el sacrificio de Jesús sobre nuestras vidas y satisfácete, Abba. Recréate en Cristo, Abba. Te ofrecemos a Jesucristo, Padre, como nuestra ofrenda de olor grato a ti, Padre bueno. Padre justo, Padre viviente, te ofrecemos a Jesucristo como nuestra ofrenda, Padre, en quien tú te deleitas. Te ofrecemos aquello que hemos adquirido en la semana de Jesucristo, Padre. Deleítate en Jesucristo, Abba. En el nombre de Jesús. Amén. Deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite
deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Eres el deleite de Dios, Cristo tú. Eres el deleite de Dios. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la verdad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Jesús, somos completos en Él, somos completos en Él, somos completos en Él, somos completos en Él. Toda la plenitud, toda la verdad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. En Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. Cristo tú.
el deleite de Dios. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. En Jesús somos completos en Él. 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 Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. En Jesús somos completos en Él. 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 El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Cristo. Sí, Señor Jesús, gracias, porque nos has hecho completos en ti, Señor Jesús. Y sin ti, Señor, Amén, Jesús. no somos parte de tu creación, Señor Jesús. Pero la perfección habita en ti, Señor, y nos has hecho Te amamos, Jesús. completos en Cristo Te Jesús. exaltamos, precioso Cristo. Nos deleitamos en ti, Señor. Eres delicioso, Jesucristo. Señor, tócanos, Señor. Toca nuestro espíritu, precioso Cristo. Anhelamos adorarte, exaltarte, cantarte en espíritu y en verdad, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, precioso Jesús. Te adoramos, Jesús. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno
porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. A ti adoración, porque digno, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén, Jesús. Amén, precioso Cristo. Te adoramos, Dios. Solo tú eres digno. Solo uno fue hallado digno en los cielos y en la tierra, Señor. Tú eres totalmente hombre y totalmente Dios, Señor. Tú derrotaste en la cruz a los principados y a las potestades. Los exhibiste públicamente, Señor. Satanás está derrotado, Señor. Solo estamos esperando, Señor, que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Bendito es tu nombre, Jesucristo. Amén.
Pues hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos por allá atrás. No tuve la oportunidad de saludarte el domingo pasado, pero bienvenido. Pues sean todos bienvenidos. Vamos a ir comenzando y pues vamos a orar primero. Vamos a pedir la ayuda de Dios para poder hablar su palabra. Señor Jesús, te amamos. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, en esta mañana todavía, en la que estamos reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, como tus santos redimidos. Y te quiero rogar, Señor, que como hemos visto, Señor, nos animes en nuestro corazón en tus caminos. Anímanos, Señor. Anima nuestro corazón en tus caminos, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos recibir una frescura en nuestro espíritu, una frescura en nuestro corazón para seguir adelante, Señor, en tus caminos. Tenemos el camino que es Cristo y tenemos una carrera, Señor, en la cual debemos llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, Señor, que bendigas a tu iglesia y que en el nombre de Jesús, a través de la exposición de tu palabra, podamos ser animados en nuestro corazón para seguir en tus caminos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a no desviarnos, a seguir fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, segunda de Crónicas, capítulo 17. Ya estamos hablando ahora del hijo de Asa, llamado Josafat. Y comenzamos a hablar ya un poquito en relación a este rey Josafat. El miércoles comenzamos ya a hablar de Josafat y hemos visto algunas cosas que son interesantes. Solamente quiero recordar algunas de ellas y avanzar en lo que vamos a ver el día de hoy. Y ya de entrada, segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1, ya nos deja ver cómo fue el reino de este rey Asa, Josafat. Dice segunda de Crónicas 17, versículo 1, dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, o sea, el padre de Josafat fue Asa, de quien ya hablamos anteriormente. Dice, el cual se hizo fuerte contra Israel, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo ya nos deja ver muchas cosas en relación al reino de Josafat. El reino de Josafat fue un reino fuerte, fue un reino firme, un reino poderoso, un reino imponente, un reino de verdad poderoso. Y dice aquí que prevaleció, ¿no? Se hizo fuerte contra Israel. ¿Por qué dice esto la Biblia? Miren, recordemos un poquito solamente con el rey Asa, el rey anterior que vimos. ¿Se acuerdan que el rey Asa, rey de Judá, tuvo conflictos con el rey de Israel llamado Baasa? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, desde Baasa ya había conflictos fuertes entre Israel y Judá, ¿de acuerdo? Y seguramente esta enemistad entre el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, pues todavía se mantuvo hasta los días de Josafat. Ya con Baasa seguramente, pero después la descendencia de Baasa, que por ahí leemos en Crónicas, en Reyes, un hijo de este Baasa llamado, se me va su nombre, pero después viene por ahí un hombre llamado Sicri, luego otro hombre llamado Omri, y eran, es interesante, miren, he estado leyendo pues ahorita mucho Crónicas Reyes por todos lados, y es muy interesante porque miren, mientras el reinado de Asa, acuérdense que vimos que algo que predominó en el reino de Asa fue que había paz por todos lados. ¿Se acuerdan de ese detalle que vimos? Había paz, como que casi todo el reino de Asa, la paz prevaleció. Y eso fue muy, muy importante, muy interesante. Pero leyendo Reyes y Crónicas, amados hermanos, me doy cuenta que mientras en el reino de Judá estaba Asa como rey y había paz, en Israel había unos conflictos terribles. Por ejemplo, muere Baasa, este hombre que tenía conflicto con Asa, ¿se acuerdan? Muere Baasa y entonces sube al trono su hijo, que ahorita se me va su nombre,
A ver, déjenme les digo, está en, solamente les quiero comentar rápidamente esto, está en Primera de Reyes, capítulo 15, se llama Ela, su hijo. Sube Ela y después lo mata un hombre llamado Sicri, y después Sicri, el pueblo se divide en Israel y unos quieren que sea Sicri y otro personaje por ahí, y comienza a haber una serie de asesinatos, de traiciones, o sea, horribles. Por ejemplo, Zimri asesina a toda la descendencia de Baasa, mata a Ela, pero también mata a toda su descendencia, a todos y a los amigos de Ela, o sea, para que no hubiera nadie que pudiera hacerle el frente a Sicri que pues se rebeló y mató al rey Ela, hijo de Baasa, y mató a todos la descendencia de Baasa. Y bueno, había muchos conflictos, y mientras eso estaba sucediendo en Israel, en Judá reinaba Asa, y había paz. Qué increíble, amados hermanos, porque el reino de Dios es así. El mundo puede estar en conflictos, ahorita está en conflictos por todos lados. Nación contra nación, reino contra reino, un pueblo contra otro pueblo, una familia contra otra familia, pero el reino de Dios se mantiene en paz, aunque también sufre violencia, pero por lo general en el reino de Dios podemos estar con paz, porque Dios nos da paz por todos lados, mientras que el mundo puede estarse cayendo en pedazos, puede estarse desmoronando, puede estar en destrucción, se está acabando. Nosotros como iglesia en el reino de Cristo, en su reino, ¿sí?, podemos mantenernos en esta completa paz. Gloria a Dios por eso. Entonces es increíble esto que la Biblia nos presenta. Entonces, mientras que en Israel había conflictos, había levantamientos, había rebeliones, asesinatos, en fin, traiciones, en el reino de Asa prevalecía la paz. Qué increíble, qué increíble. Bueno, entonces el reino de Josafat, hijo de Asa, fue un reino fuerte y se hizo fuerte contra Israel, porque seguramente pues el hijo de Baasa, que era Ela, pues también seguramente tenía conflictos con el reino de Judá. Y después Sicri, pues lógicamente Omri, ya después viene Acab, de quien todos conocemos, el esposo de Jezabel, comienza a reinar en Israel y de pronto, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero hubo una amistad entre Josafat y este hombre llamado Acab, Acab. Pero bueno, ahí como que se acabó esa enemistad entre Israel y Judá. Pero bueno, el reino de Josafat fue fuerte y hablamos que cada reino que podemos ver en la Biblia, el rey de David, el reino de David, el reino de Salomón, el reino de Roboam, de Abías, de Asa y ahora de Josafat, cada uno de estos reinos, todo lo positivo que podamos ver de cada uno de estos reinos, nos representa algo del reino de Cristo que vendrá, pero algo del reino de los cielos hoy que nosotros podemos vivir, ¿de acuerdo? Entonces, en el reino de Josafat podemos ver algo importante. El reino de Josafat fue un reino fuerte, un reino muy estable, un reino muy firme, un reino que oponía a los demás reinos de la tierra. Era un reino poderoso, ¿de acuerdo? Entonces, el reino de Cristo en su iglesia el día de hoy es exactamente así. Es un reino poderoso, es un reino fuerte, es un reino muy, muy firme. Y este reino estaba conformado por un ejército muy, muy poderoso también, de gente muy, pero muy valiente, y hablamos de ellos. Segunda de Crónicas 17, del versículo 13 al 19, nos presenta a algunos personajes dirigiendo a grupos muy numerosos de militares que eran en extremo valientes en defensa del rey Josafat y del reino de Dios en esta tierra, en el reino de Judá. Y vimos ahí algunos personajes y todos ellos estaban al frente de personas muy valientes. Entonces, el hecho de que hubiera un ejército, el ejército de los valientes de Josafat, nos habla de esto. El reino de Josafat era verdaderamente un reino muy fuerte, muy poderoso. Y hablamos de estos personajes. Hay uno que
en estos días que hemos estado orando en los tiempos de oración y la reunión que tenemos los sábados, hablamos un poquito también de Amasías, ¿no? Amasías, ahí está en el versículo 16, dice, tras dice, Amasías, hijo de Sicri, dice, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Y hablábamos un poquito de este hombre, ¿no? Cristina nos platicaba un poquito cómo este hombre es como un tipo de Cristo, de verdad que sí. Fíjense, el reino de Cristo es fuerte porque en el reino de Cristo está Cristo mismo como rey. Y este Amasías nos representa a este Jesús. Y les voy a decir por qué, aparte, porque aquí podemos ver que este hombre, Amasías, dice que se ofreció voluntariamente a Jehová. Dice, y entonces podemos ver que Jesucristo también se ofreció voluntariamente a Dios el Padre como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De hecho, Jesucristo dijo ahí en el capítulo 10 de Juan, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea, Jesucristo se ofreció, pongo mi vida por las ovejas, dijo Jesús, pongo mi vida, ¿sí? Yo mismo la pongo, nadie me quita la vida, yo tengo el poder para ponerla, mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, dijo Jesucristo. Entonces, Jesucristo ofreció su vida, amados hermanos, voluntariamente a Dios el Padre. Entonces, en este personaje de Segunda de Crónicas 17, versículo 16, donde se habla de Amasías, hijo de Sicri, se nos está, amados hermanos, se nos está presentando una figura de Jesucristo. Jesucristo, amados hermanos, es quien se ofreció voluntariamente a Dios, y ahora nosotros también podemos ofrecernos voluntariamente a nuestro Dios. ¡Qué glorioso es el Señor! Podemos ofrecernos a nuestro Dios voluntariamente. Fíjense, es interesante porque veíamos también esto el miércoles, cómo este hombre Amasías se ofreció voluntariamente a Dios, y entonces fue un gran ejemplo, y 200,000 hombres valientes también se ofrecieron voluntariamente a Dios, igual que su líder llamado Amasías. Esto es increíble porque como también Irma nos decía, ¿no? Cómo nosotros podemos ser ejemplo para muchas personas. Mira, tu familia puede ser un modelo de ejemplo para otras familias. Que vean cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo los esposos tratan a los hijos, cómo los hijos obedecen y se someten a sus padres. Y esta dinámica en la familia puede llegar a ser un gran ejemplo, amados hermanos, ¿sí? Para que otros puedan imitar el ejemplo de tu familia. Si tú eres un trabajador, eres una persona que le da cuentas a un jefe, ¿sí? Tu desempeño dentro de la empresa, ¿sí? Tu labor con tus compañeros, con los clientes, también puede ser un motivo para que muchos otros puedan seguir tu ejemplo. Para que digan, mira cómo se conduce, es puntual, cumple con su trabajo, no se molesta porque le asignaron otra cosa, en fin, o sea, es responsable, o sea, no puede encontrar a otro como este. Esto es increíble, amados hermanos, podemos ser un ejemplo. Y bueno, nosotros, tú como persona, tu familia, en fin, podemos llegar a ser ejemplo para que otros puedan mirar nuestros pasos y seguir nuestro ejemplo. Eso es maravilloso. Fíjense, ahorita que hemos estado leyendo también el Nuevo Testamento, es interesante ver cómo Pablo en Filipenses creo que es donde dice, imítenme a mí, sean imitadores míos. ¿Pablo acaso estaba de jactancioso, estaba de presumido? Como que imítenme a mí. O sea, tenemos que pensar con seriedad. Fíjense, eso también nos decía Irma, ¿no? Cómo Pablo, fíjense, sí creo que fue en Filipenses o en Tesalonicenses, no me acuerdo, donde Pablo expresa esto, nos platicaba Irma. ¿Cómo Pablo podía decir, miren, yo estoy en estrecho, parafraseando este asunto, estoy en estrecho de morir e irme con Cristo, dice, lo cual sería muchísimo mejor. Dice, pero quedarme en la carne, es decir, quedarme con vida en este cuerpo humano, dice es de provecho para ustedes. O sea, que podamos pensar que nuestra vida pueda ser de provecho en esta tierra. Que nuestra vida sea útil para el Señor. Que nuestra vida pueda también ser un ejemplo para muchos otros.
Eso sería maravilloso, amados hermanos. Entonces podemos ver que este Amasías, hijo de Sicri, se ofreció voluntariamente a Dios y con él 200,000, o sea, no fueron pocos. Fue una cantidad vasta de personas que dijeron, bueno, Amasías ofreció a Dios voluntariamente, nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie le dobló la mano. Nosotros también nos ofrecemos junto con Amasías. Qué interesante, amados hermanos. Entonces, podemos ver que así como Amasías ofreció voluntariamente a Dios, podemos ver que Cristo también se ofreció voluntariamente a Dios el Padre. Entonces, Amasías es una pequeña ilustración de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble. Ahora, fíjense en este detalle más. Esto no lo vimos el miércoles, pero lo digo ahorita. El nombre de Amasías, no se los dije el miércoles, pero el significado de su nombre es interesante. Amasías significa Jehová es fuerte. O sea, esto confirma que el reino de Josafat verdaderamente era un reino poderoso, un reino firme, estable, que imponía, un reino que establecía hasta temor en los pueblos aledaños. Era un reino, amados hermanos, poderoso de verdad. Porque entonces aún el que dentro de este ejército de gente muy valiente estuviera Amasías, quien se ofreció voluntariamente, nos deja ver esto, que el reino de Dios era, el reino de Josafat fue un reino verdaderamente muy poderoso, muy, muy fuerte. Y bueno, Amasías significa esto, Jehová es fuerte, también significa Jehová fortalece. Qué tremendo. Dios es la fortaleza de su reino. Dios nos fortalece para seguir firmes en su reino. Y también esto me impresiona mucho del significado de Amasías. Amasías también significa la fuerza de Dios o de Jehová. La fuerza de Jehová. Entonces, podemos decir que Cristo, amados hermanos, es la fuerza de su reino. Cristo, amados hermanos, es la fuerza de Dios. Aleluya. Qué glorioso es el Señor. Jesucristo es la fuerza que mantiene firme y estable, poderoso su reino en esta tierra. Y lo mantendrá firme y estable y poderoso en esta tierra. Qué maravilloso es esta situación. Entonces, el reino de Cristo es así, y el reino de Josafat nos ilustra lo que será el reino de Jesucristo. Un reino donde tendremos como rey aquel que se ofreció voluntariamente a Dios, llamado Jesucristo, y con él una cantidad numerosísima de personas que se ofrecerán también voluntariamente a Dios. Qué increíble que nosotros podamos ser de aquel pueblo que se ofrece voluntariamente a Dios, como dice el Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Qué tremendo. Entonces vemos que el hecho de que esté Amasías entre estos valientes nos confirma que el reino de Josafat verdaderamente fue un reino muy fuerte, porque la fuerza de este reino provenía directamente de Dios, porque Dios es fuerte y la fuerza es de Dios, y Jesucristo es la fuerza de Dios. Cristo es esta fuerza que proviene de Dios mismo. Qué increíble. Entonces Cristo se ofreció voluntariamente como un sacrificio, y ahora muchos pueden también ofrecerse voluntariamente a Dios. Así que Cristo es fuerte, Él es la fuerza de Dios. Y bueno, el Salmo 24, versículo 8, nos dice, este fue un coro que también tuvimos aquí en un tiempo de oración y está increíble. Salmo 24, 8 dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Es una pregunta. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice, Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Qué tremendo, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Entonces, el reino de Josafat nos ilustra lo que es el reino de Dios hoy y lo que será por la eternidad. Lo que será en el reino milenario y lo que será por la eternidad. El reino de Cristo es un reino donde tiene como rey a alguien que es fuerte
y que es valiente, como el reino, como las características que tenía el reino de Josafat, un reino fuerte y un reino valiente, de fuertes y de valientes. ¿Por qué? Porque tienen la misma naturaleza que el Rey de Gloria, que es fuerte y es valiente y poderoso en batalla. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Yo veía esto en Josué, las lecturas que llevamos ahorita, ¿no? Como Dios le dijo a este Josué, le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¡Qué versículo tan impresionante! Es Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y ese versículo, amados hermanos, fue escrito para Josué, pero para el verdadero Josué, que es Jesucristo. Porque nadie le podrá hacer frente a Jesús en todos los días de su vida, y Él es eterno, amados hermanos. ¿Quién le puede hacer frente a nuestro Señor Jesucristo? Al Rey de Gloria, al fuerte y valiente, al poderoso en batalla. ¿Quién? Y aparte, Él tiene estas características y también tiene un pueblo de gente esforzada y valiente. ¿Esforzada y valiente en qué? En poner por obra todo lo que está escrito en la palabra, guardar sus mandamientos, meditar en ellos y considerarlos todo el tiempo de nuestra vida. Porque en eso consistía la fuerza y la valentía de la que Dios le habló a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente en guardar la palabra, este libro de la ley, en meditar en ella de día y de noche y no apartarte a derecha ni a izquierda de lo que dice este libro de la ley. ¡Qué tremendo! Lo mismo para ti y para mí. Entonces, Dios tiene un pueblo de fuertes y de valientes. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria es fuerte y valiente, poderoso en batalla. ¿Quién le podrá hacer frente? Nadie. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¡Qué tremendo! Nadie puede enfrentar a Jesucristo. Nadie. Qué glorioso es el Señor, ¿no creen? Entonces Amasías podía comandar 200,000 hombres valientes, que igual que Amasías se ofrecieron también de manera voluntaria a Dios, pero ahora nuestro Señor Jesucristo comanda un ejército también, el ejército de Dios en la tierra. El ejército que tuvo David, amados hermanos, David, dice la Biblia que era como el ejército de los cielos. Y Dios tiene ahora su ejército aquí en la tierra y es como el ejército de los cielos. Y somos nosotros, su iglesia. Qué tremendo. Entonces ahora nuestro Señor Jesucristo también comanda un ejército maravilloso, innumerable, de gente voluntaria que se ofrece a Él, y es su iglesia. Y aquí estamos nosotros. Qué increíble. Entonces podemos ver, hermanos, que verdaderamente el reino de Josafat fue un reino firme y fue un reino estable. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios estaba metido, involucrado en todo este asunto de este reino que representa el reino de Cristo. Qué maravilloso es esto, ¿no creen? Entonces aquí estamos viendo otra característica bajo el reino de Josafat de cómo será el reino de Cristo en esta tierra. ¿Cómo es? Tiene que ser hoy y cómo será en el reino milenario cuando Cristo regrese. Bueno, ahora avancemos un poco. Bueno, del versículo 13 al versículo 19 ya hablamos de estos valientes de Josafat, quienes aportaron su fuerza, su firmeza, su poder, su valentía, y aún aquellos que se ofrecieron voluntariamente para que este reino de Josafat permaneciera fuerte. Pero ahora, en el versículo 7 y 8 de Segunda de Crónicas 17, encontramos a otro grupo de personas que también aportaron para la confirmación de este poderoso reino aquí en la tierra. Y bueno, ya aquí me quedé el miércoles y de aquí avanzamos. Bueno, dice el versículo 7 y 8. Dice: el tercer año de su reinado envió, dice, sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Dice, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, dice, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Ok? Entonces, aquí se nos habla
de 3 grupos de personas que fueron enviados por el rey Josafat para enseñar en las ciudades de Judá. Y podemos ver que el primer grupo fue los príncipes, es decir, los líderes del pueblo de Israel, ¿sí? Los jefes de familia, ¿sí? Después estaban los levitas y los sacerdotes. Todos estos fueron enviados por el rey Josafat para que enseñasen la palabra de Dios. El versículo 9 nos dice lo siguiente. Nos dice que este grupo de personas, o sea, los príncipes, los sacerdotes y los levitas, fueron enviados, eso es interesante, por el rey Josafat para enseñar la palabra de Dios en las ciudades de Judá. Esto hizo del reino de Josafat fuerte también. No solamente se requería de gente valiente, esforzada, que estuviera lista y dispuesta a enfrentar las batallas de Dios aquí en la tierra, sino se requería este otro elemento. La Biblia nos dice que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo nos dice en Efesios, que que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que si necesitamos ir a la guerra, ¿sí? Si nosotros formamos parte del ejército de Dios, tenemos como arma para atacar, amados hermanos, la palabra de Dios. Tenemos pues todo, ¿no? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio, pero tenemos la espada, amados hermanos, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué increíble! Entonces tenemos el equipo por parte de Dios para poder ser su ejército en esta tierra. Bueno, entonces, pues por un lado están estos valientes, esforzados, esta gente súper valiente, que era un grupo muy numeroso de gentes valientes, de gente valiente, dispuestas a defender a Josafat y el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de Judá. Pero también podemos ver a este grupo de personas, los cabezas de familia, los sacerdotes y levitas, que les fue comisionado por el rey esta responsabilidad. Vayan a todo el reino de Judá y enseñen la palabra de Dios. Qué tremendo, porque esto era también como otra batalla, el enseñar la palabra, para que dejaran de adorar a los Baales, a Astarot y a los dioses extraños que se adoraba en aquel entonces en Judá todavía. Entonces aquí se emprendía otro grupo de personas que fortalecían el reino de Josafat. Este grupo de personas, al enseñar la palabra, hacían del reino de Josafat un reino muy fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá podía ser adiestrado, podía ser enseñado, educado en utilizar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se metieron, tal vez no como los otros valientes que tal vez para estar en condición, pues se ponían a correr, no sé, unos 8 kilómetros y hacer unos burpees y hacer unas sentadillas y algunas pesas para estar fortachones y dispuestos para la guerra, ¿de acuerdo? Valientes, esforzados y poderosos. Pero se requería el entrenamiento espiritual. Se requería el equipamiento espiritual, se requería, amados hermanos, que el pueblo de Dios pudiera estar bien equipado con las herramientas para una batalla no física, sino espiritual. Necesitaba el pueblo de Dios ser instruido con la palabra de Dios para poder, amados hermanos, ser el ejército de Dios y emprender estas batallas en el ámbito espiritual. Y allí estamos ubicados nosotros hoy. Porque nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra seres humanos. Nuestra batalla es en el ámbito espiritual contra principados y potestades, contra el reino de las tinieblas que gobierna toda esta tierra. Ahí estamos metidos nosotros. Entonces podemos ver que el rey Josafat les dio esta responsabilidad a los líderes de las casas, a los príncipes, a los sacerdotes y a los levitas. Vayan por todas las ciudades de Judá, recorran todas las ciudades y enseñen al pueblo la palabra de Dios. Qué tremendo.
Entonces, todos ellos fueron enviados, dice aquí el versículo 9, dice, y enseñaron en Judá, dice, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces aquí la Biblia nos enseña que Josafat envió a este grupo de personas a enseñar la palabra de Dios. Y cuando él los envió era para extender el conocimiento de la palabra de Dios, para que más familias pudieran conocer la palabra de Dios, era extender la palabra de Dios en su reino, en el reino de Judá. Y era para que hubiera crecimiento, ¿sí? O sea, para que la gente pudiera estar más del lado de Dios que del lado de los Baales y de todos los dioses que no son dioses, que no son Dios, que adoraban también en Judá. Y bueno, los envió, dice la Biblia aquí, los envió, ¿para qué? Para que enseñaran, ¿de acuerdo? Y el enseñar, esta palabra enseñar la encontramos en el versículo 7 y en el versículo 9 encontramos 2 veces la palabra enseñar. O sea, fue muy claro Josafat, yo los envío para que enseñen la palabra de Dios. Y el enseñar la palabra de Dios nos habla de instruir, o sea, el pueblo tenía que entrar en esta labor de ser instruidos en los caminos de Dios, en la palabra. Tenían que ser adiestrados, tenían que aprender la palabra de Dios. Entonces, esto fue la responsabilidad que les delegó Josafat a este grupo de personas. Instruyan al pueblo, enséñenle, adiéstrenlos, que aprendan los caminos de Dios, que aprendan la palabra de Dios. Y bueno, también esta palabra enseñar me llama la atención. Déjenme decirles que también esta palabra enseñar, que les digo está en el versículo 7 y en el versículo 9 2 veces, también la raíz de esa palabra significa aguijonear. Qué interesante, aguijonear. Y también enseñar siendo la vara un incentivo. Parece raro, pero esa es la raíz de esta palabra que les estoy diciendo, enseñar. Es aguijonear, pero también es enseñar siendo la vara un incentivo. O sea, pues es que la palabra de Dios en muchos momentos es un aguijón, como lo hemos platicado en otros momentos, para nosotros. A veces es un aguijón que ahí está constantemente la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es nuestro alimento, pero también puede llegar a incomodarnos, nos aguijonea. ¿Has sido tú incomodado por la palabra de Dios? Cuando de pronto estás viendo aquí algo en la escritura y dices, ay, con esto me identifico. Dios está utilizando su palabra, amados hermanos, como una vara y como un aguijón también. Entonces no nos debe de sorprender eso. Bueno, la idea principal de esta palabra es que pues fueron enviados para enseñar, para instruir y adiestrar, ¿sí? Y para que el pueblo pudiera ser diestro en la palabra. Entonces, vemos que esto fue lo que estaba sucediendo aquí. Ahora, cuando nosotros también somos enviados para enseñar la palabra de Dios, debemos de saber que el reino de Dios se extiende y crece. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar la palabra de Dios con otras personas, este reino, si la gente recibe la palabra, este reino se extiende. Este reino crece, el reino de Cristo en esta tierra. Y bueno, además de esto, de que crece y se extiende el reino de Cristo en esta tierra, el reino también se vuelve más fuerte. Porque, mire, no es suficiente el hecho de decir, soy cristiano y ya. Pues sí, cristianos hay muchos, hay cantidad. Pero es muy diferente cristianos que verdaderamente están siendo instruidos en los caminos de Dios, que estén siendo instruidos por la palabra de Dios, por la palabra pura, por la palabra sin mezcla, por la palabra a la cual no se le añade ni se le quita.
Eso es muy diferente. Entonces, cristianos puede haber, miren, montones, pero ¿cuántos vivimos en relación a la palabra de Dios porque estamos siendo instruidos en la palabra? Entonces, cuando hay personas como tú y como yo, que podamos ser instruidas en los caminos de Dios con la palabra de Dios, no con apóyense en este libro o vamos a ver esto otro, o filosofías o cosas de superación personal o cosas así, pues ¿eso qué? Pero lo que verdaderamente extiende el reino de Dios en esta tierra y lo que hace fuerte el reino de Dios en esta tierra es gente que esté siendo instruida verdaderamente en los caminos de Dios, que esté enseñada, que seamos un pueblo que está siendo enseñado por la palabra de Dios, instruidos, que podamos ser personas que seamos diestros en la palabra de Dios, que la conozcamos. Por eso yo insisto, lean la Biblia, hermanos. Tenemos que ser un pueblo que lea la Biblia. Ayer me gustó mucho de un hermano que me comentó esto, un hermano que me comentaba, ¿no? Yo nunca había leído esto y ahora que lo leo estoy sorprendido. En algún lugar de algún gran país me dijeron eso. En algún lugar de un gran país me dijeron, yo nunca había leído esto y ahora que lo estoy leyendo en base al programa, dice, estoy así que aprendí la obediencia en el libro de Josué, la obediencia. Digo, eso es un milagro de Dios porque estamos siendo instruidos en los caminos de Dios, hermanos, porque necesitamos la palabra, la necesitamos darle duro, leerla todos los años, todos los días, todos los meses, todas las semanas, aunque sea 10 de mayo. Aunque sea el día que tú quieras, tu cumpleaños, tienes que leer la palabra. Tenemos que meternos en la palabra y no leerla de manera superficial. Tenemos que escudriñar las escrituras. ¡Qué tremendo! Entonces, esto hace que el verdadero reino de Dios, escúchenme bien, cuando tú y yo somos instruidos por la palabra de Dios, entonces el reino de Cristo en esta tierra crece, se extiende y se hace fuerte. Y tú puedes decir, pues los verdaderos cristianos son re poquitos. Sí, pero esos poquitos son fuertes. O sea, estoy hablando en general de la iglesia universal del Señor. La iglesia del Señor, amados hermanos, o sea, cristianos pueden haber, les digo, montones, muchos, pero la iglesia del Señor es otra cosa. Y la iglesia del Señor es este pequeño remanente que está siendo instruido en los caminos de Dios, en la palabra pura del Señor, ¿sí, amados hermanos? Y que se deja instruir por la palabra. Qué importante es que tengamos un corazón dócil para dejarnos instruir por la palabra de Dios. Que así como leíamos también, creo, igual en Filipenses, ¿no? Dice, apártense de estas cosas, quítenlas y permitan que la palabra sea implantada en ustedes. Que la palabra se plante en cada uno de ustedes. Qué tremendo. Entonces podemos darnos cuenta, amados hermanos, que algo que tiene que ver con el reino de Dios en esta tierra es que seamos instruidos en sus caminos. Así que gloria a Dios por una reunión como esta. Y los miércoles que también tenemos una reunión como esta. Y los sábados que hablamos la palabra de Dios. Y los tiempos de oración donde venimos también a ser instruidos a través de cánticos y a través de orar. ¡Qué increíble! Entonces, aquí con los niños también se les está instruyendo los caminos de Dios. Qué bueno que traen a sus hijos. Qué bueno que desde pequeños aprendan los caminos de Dios porque estamos haciendo del reino de Cristo un reino fuerte, un reino poderoso y se está extendiendo su reino. Qué increíble. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, Josafat tenía como objetivo, amados hermanos, que el reino se mantuviera fuerte. Y él sabía que para mantener la fuerza se requería que su pueblo fuera instruido y adiestrado con la palabra de Dios. Qué maravilloso es esto. Ser instruidos con la palabra de Dios.
O sea, desafortunadamente, a veces ya no se instruye en la palabra de Dios. Otra vez, lo que en algún momento les he platicado, unas personas me dijeron, ya no venimos aquí porque aquí no hay show. Pues sí, jamás habrá show, nunca. Porque aquí venimos a ser instruidos en la palabra. Así que quieres show, pues hay muchos lugares donde vas a conseguir show. De verdad que vas a conseguir muchos lugares donde haya show, pero aquí no. Aquí venimos a hablar la palabra, venimos a hablar de Cristo, a enamorarnos del Señor, a serle fieles a Él, a aprender más de Él, a seguir sus pisadas, a ofrecernos voluntariamente a Él porque le amamos y le estamos conociendo verdaderamente. Es muy diferente. Entonces, la instrucción con la palabra es fundamental, amados hermanos. Entonces, hay una responsabilidad de todos por ser instruidos en los caminos de Dios. O sea, no solamente la responsabilidad recae en el que enseña, en el que predica, sino en cada uno. Tenemos que meternos duros en la palabra. Tienes que leer la Biblia, tienes que saber el contenido del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y tal vez es la primera vez que lo lees en tu vida, no vas a tener una comprensión completa de todo, pero a través de los años, de la perseverancia, de la disciplina, amado hermano, de seguir cada día y por años hasta que nos muramos de leer la Biblia, nos va a convertir en personas diestras en las Escrituras. Y si a leer la Biblia le sumas algo muy importante, un elemento que no debemos de quitar de la ecuación, que es el orar con la Biblia, pues esto nos hace personas que formen parte del reino de Cristo y el reino sea fuerte. Porque el orar con la Biblia nos da el entendimiento de la Escritura. Cuando tú estás leyendo y oras con la Biblia, entonces te fortaleces y recibes de Dios revelación en las Escrituras. Así que tenemos que darle duro a la lectura y a la oración con la Biblia. No orar como yo pienso, ¿no? Sino como la Biblia nos enseña. Bueno, entonces Josafat sabía que para mantener su reino firme, para mantener esta fuerza necesitaba que su pueblo fuera instruido y estuviera adiestrado con la palabra de Dios. Entonces, la iglesia el día de hoy también se hace fuerte cuando es instruida con la palabra de Dios. Cuando se habla la palabra, hermano. Desafortunadamente hay cristianos que no saben nada, ni poquito, porque no leen y porque aparte... Número uno, no toman la carga de leer por su cuenta. Y número dos, donde están no se les habla nada. No se les predica nada de la palabra. Entonces sumas esas dos cosas y entonces pues te dicen lo que sea y tú te lo tragas y te lo crees y dices, pues sí, amén, aleluya, gloria a Dios. De cosas que ni son. Entonces, la responsabilidad es enseñar la palabra y que nos metamos en ella, que nos metamos. Así que gracias a Dios que podemos estar, insisto, en esta mañana aquí reunidos y podamos ser instruidos por Dios a través de su palabra. De su palabra, qué increíble. Esto es maravilloso, hermanos. Dios tiene verdadero interés en que seamos personas que tengamos el conocimiento de su palabra y la vida, eso es muy importante, no solo el conocimiento, sino la vida de este conocimiento de nuestro Dios. Entonces, ahora, enseñar la palabra de Dios al pueblo de Judá fue un mandato de Josafat, o sea, Josafat fue el que tomó esta iniciativa y él dijo que en mi pueblo, que en mi reino se enseñe la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender de esto que estaba ordenando Josafat, el rey de Judá? Bueno, que es un mandato, amados hermanos, es un mandato por parte de Dios el que su palabra sea enseñada a su pueblo. Es un mandato de Dios. El enseñar la palabra de Dios es un mandato de Dios. Entonces ahorita estamos cumpliendo con ese mandato, estamos hablando la palabra, porque es un mandato de Dios. Josafat mandó a este grupo de personas, a los príncipes, a los sacerdotes y levitas,
que enseñaran la palabra a todo el pueblo. Y bueno, ¿qué entendemos con esto? ¿Qué aprendemos? Bueno, que Dios está interesado en que nosotros, su pueblo, podamos ser instruidos con la enseñanza de su palabra. Bueno, el versículo 9 dice algo muy interesante también. Dice que pone énfasis en que aquellos que enseñaban la palabra, dice aquí, dice, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que estos que recibieron por parte de Josafat la instrucción de enseñar al pueblo, dice que tenían consigo, tenían con ellos el libro de la ley de Dios. Tenían la palabra, la tenían. La palabra tiene que estar ligada a nosotros, hermanos. Así como Dios le dijo a Josué, tienes que meditar en ella de día y de noche. No te apartes de ella a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Así nosotros, hermanos, la palabra de Dios tiene que estar con nosotros. Cristo es el verbo de Dios. Y esta palabra es viva. Y nosotros podemos ser llenos de esta palabra. El apóstol Pablo decía que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, para que se hablen con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero Pablo decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. La palabra de Dios es Cristo y tiene que habitar en nosotros, hermanos. La palabra tiene que estar con nosotros. Estos que fueron enviados por Josafat tenían consigo la palabra. La tenían, amados hermanos. Y cuando habla de tener la palabra, pues ahorita todos podremos decir, no, pues yo también la tengo, miren, aquí está. Pues sí, pero que esto esté dentro de nosotros. Que sea aquello que el Señor Jesucristo con lo que nos está llenando, amados hermanos. Recordemos que nosotros somos vasijas de barro y tenemos dentro un tesoro. Y este tesoro es Cristo, su palabra maravillosa. Entonces vemos que ellos tenían consigo el libro de la ley, la palabra de Dios. Ahora bien, versículo 10 nos enseña algo súper interesante. Dice, bueno, cuando se enseña la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios es instruido, suceden cosas en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Y el versículo 10 nos deja ver esto. Dice el versículo 10, dice, y cayó el pavor, dice, de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, que el pavor de Dios por su gloriosa presencia cayó, amados hermanos, sobre todos los reinos de las tierras. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con esto? Fíjense bien que cuando se está enseñando la palabra de Dios, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual, los reinos del mundo están siendo conmovidos, hermanos. Los reinos de este mundo están siendo conmovidos tremendamente. Y dice la Biblia que cuando estos hombres comenzaron a enseñar la palabra de Dios al pueblo, entonces cayó por parte de Dios pavor a todos los pueblos de las tierras. Miren, la predicación de la palabra no es poca cosa. Cuando se predica el evangelio, cuando se habla de Jesucristo, amados hermanos, hay pavor. El ámbito espiritual, en este momento que estamos reunidos como iglesia, que alabamos a Dios, que levantamos nuestras voces, que aplaudimos, que cantamos a Dios, que no cerramos nuestras bocas para cantar a Dios. En el reino espiritual, amados hermanos, en el ámbito espiritual hay pavor. Cuando la iglesia está reunida para cantar a Dios, para orar a Dios, para ser instruida en los caminos de Dios, para hablar de Jesucristo, hay pavor en el ámbito espiritual. O sea, estas reuniones no son poca cosa, es una bomba en el ámbito espiritual que Dios utiliza, porque no estamos hablando de política, de religión ni de deportes.
ni de sociales. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de su reino, estamos hablando de su iglesia. Y esto, amados hermanos, es algo que produce pavor en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía que nosotros como iglesia anunciamos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Es decir, anunciamos la infinita sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos hablando y tal vez tú te estás durmiendo, pero los principados y potestades no. Ellos están súper atentos escuchando el mensaje y están temblando de miedo. De verdad se los digo. Porque cada vez que se predica la palabra de Dios, amados hermanos, cada vez que se habla de Jesucristo, en el ámbito espiritual hay pavor, amados hermanos. Los principados y las potestades están temblando, están que las rodillas se les doblan, están aterrorizados, no estoy exagerando. Están aterrorizados ante la predicación de la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, predicar la palabra no es cualquier cosa. Aparentemente decimos, pues vamos a la reunioncita y ahí nos sentamos y ya estamos medios aburridos, ya acabará. Pero para Dios, hermanos, esto es algo glorioso y de peso, porque dice Dios, con la alabanza y la adoración, con la oración, con la predicación de la palabra, en el ámbito espiritual se está conmoviendo los cimientos de la cárcel. ¡Qué tremendo! En el ámbito espiritual están temblando de miedo, porque están hablando de mí, porque me están glorificando, porque están aprendiendo de mí, se están llenando de la vida que soy yo. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjense lo que sucede. Cayó pavor. Esta palabra pavor, pues significa eso, o sea, significa alarma. Es decir, que cuando tú te estás alistando desde tu casa para salir a la reunión de iglesia, ya está sonando la alarma en el ámbito espiritual. Estos van a reunirse. Pero nada más son dos que van a ir a la oración. No importa, ya hay una alarma. Hay una alarma que está sonando, hermanos. Porque el pueblo de Dios se reúne para orar, para cantar, para interceder, para hablar de Cristo. Suena la alarma. Esta palabra pavor significa alarma, pero también significa presencia. ¿Por qué se alarman en el ámbito espiritual los principados y potestades? Por la presencia de Dios, donde dos o más están reunidos en su nombre. Y bueno, pavor es temible, eso significa temible, temor, temblor, espanto, espantoso, horror, miedo. Eso significa pavor. Eso es lo que experimenta los principados y potestades, amados hermanos, cuando la iglesia se reúne a orar, a cantar y a hablar de Cristo, cuando se predica de Cristo. Qué tremendo. No es poca cosa. Por eso no menosprecies la reunión de iglesia. Nunca, jamás. Porque no te das cuenta que tú eres una pieza fundamental para infundir temor y terror, amados hermanos, a los principados y a las potestades. No eres poca cosa, hermano. Eres una pieza fundamental en el plan eterno de Dios. Y por eso a Dios se le ocurrió esto, que se reúnan. Nada más para que vean mi pueblo, para que vean lo que oran, lo que hablan, lo que cantan. Para que en el ámbito espiritual haya terror, haya temor, las rodillas se doblen. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces podemos ver que nosotros como iglesia estamos anunciando la multiforme sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría infinita de Dios a través de cantar, orar, predicar su palabra. Qué maravilloso, ¿no creen? Y por último, este pavor somete también a los reinos de las tierras. Dice aquí el versículo 11, dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Dice, los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Qué increíble, o sea, aún no solamente hay una conmoción en el ámbito espiritual, sino en el ámbito físico, porque en el ámbito físico podemos ver aún el sometimiento
Aquí se nos pone como ejemplo a los filisteos y a los árabes que se sometieron al reino de Josafat y le rendían tributo, le llevaban tributos. Ahí está, la plata, le llevaban ¿qué nos dice? Plata y pues ganado le llevaban. Entonces, qué impresionante, amados hermanos, es la reunión de iglesia. La reunión de iglesia, verdaderamente hay poder de Dios. Amén. Vamos a dejarla hasta aquí y vamos a continuar hablando de Josafat. Pero está intenso, ¿no? Bien, vamos a orar. Señor, pues estamos agradecidos contigo, Señor, por permitirnos formar parte de este pueblo maravilloso. Queremos ser de aquellos que hacen de tu reino un reino firme, un reino poderoso, un reino estable, un reino inconmovible, Señor. Porque no solamente, Señor, somos esforzados y valientes, sino también, Señor, estamos siendo instruidos en tus caminos con tu palabra. Y esto hace de tu pueblo un pueblo, Señor, esforzado y valiente, un pueblo, Señor, de los valientes de Cristo que se ofrecen voluntariamente, Señor, para seguir peleando tus batallas en esta tierra a través de la oración, de la intercesión, Señor, a través de la predicación de tu palabra, a través, Señor, de los cánticos que podemos levantar a ti. Oh, Señor, formamos parte de tu ejército. Yo te pido que, Señor, nos des esta identidad como tu pueblo, Señor. Somos tu ejército en esta tierra. Muchas cosas somos. Entre ellas somos tu ejército. Señor, dispuesto a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor, para cantarla, para orarla, para predicarla, para anunciarla, para que en el ámbito espiritual, Señor, los principados y potestades sean conmovidos, Señor. Que tiemblen de terror y de temor, Señor, por la predicación de tu palabra, porque tu iglesia se reúne, Señor, para cantarte, para orar, para levantar acciones de gracias, para aplaudir y levantar sus manos, para doblar sus rodillas, Señor, para invocar tu nombre, Señor, para magnificarte, Señor, oh Jesús, para exaltarte. Te bendecimos y te adoramos, oh Señor. Gracias, bendice a esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, cada familia que la conforma, que tu presencia esté en medio de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.